La Biblia es la gran revelación de Dios. Desde el comienzo hasta el final hay un personaje principal en toda la Biblia y ese personaje principal es Dios. Él se revela a través de su palabra y Él se muestra a través de la Escritura. Él revela quién Él es. Y definitivamente cuando nosotros leemos la Biblia y vamos leyendo, si has tenido la oportunidad de leerla de principio a fin, algo que vas a ver siempre en la Biblia es que Dios destaca su grandeza. Que Dios destaca quién Él es. Y hay muchos atributos de Dios que son expresados en la Biblia. Y hay uno que hoy el Espíritu Santo me guía a resaltar en este lugar, y es que Dios es un Dios de consolación. Dios es un Dios que como característica de su personalidad se muestra a sí mismo consolando el corazón de los que creen. Pablo entendió esto y recibió por el Espíritu Santo la revelación. Y él llegó a llamar a Dios en uno de sus escritos el Dios de toda consolación. Escúchame lo que estoy diciendo. No dice solamente que Dios sea Dios de consolación. Dice que es el Dios de toda consolación. Y te leo textualmente las palabras de Pablo en 2 Corintios 1, versículo 3, donde él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, como Pablo está bendiciendo a Dios, Padre nuestro y del Señor Jesucristo, ¿tú te animas a bendecirlo conmigo y con él en este día? Y a decir junto con Pablo: bendito sea, vamos, dilo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dale un fuerte aplauso a él. Pero luego de bendecir a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, él dice que Dios es también Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y rectifico porque lo leí mal. Porque realmente Pablo dice, y la Biblia dice en esta versión del 60 que leo, que Dios es Padre de misericordias. Porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana, lo cual quiere decir que la que recibiste ayer ya pasó, pero hay una porción nueva para hoy, una manifestación diferente de la misericordia de Dios que marcará tu vida, sostendrá tu vida. ¿Alguien dice amén? Y Pablo dice, y Él es el Dios de toda consolación, todo consuelo que se manifieste de alguna manera a tu vida, Dios es el Dios de toda consolación. Vamos a orar, luego ustedes se van a sentar y vamos a traer esta prédica, esta enseñanza de esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra. El Espíritu Santo nos la da. Y hay un mensaje para cada uno de nosotros en este día. Las madres, los padres, los hijos, tu pueblo, tu iglesia, tus hijos. Hoy nos hablas a todos. Y hoy quieres hablar al corazón de cada uno de nosotros desde la realidad de tu consolación y desde tu carácter como Dios de toda consolación. El que necesite consuelo en este instante, que lo reciba en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Y el que necesite transformarse en un agente de consolación y aún no lo sea, que el Espíritu Santo hoy, por la revelación de tu palabra y por la prédica que tú vas a traer a través mío, Señor, que cada uno sea movido a una posición de ministerio de consolación en la iglesia de Jesucristo. Oro que puedas hablar con autoridad, que me des la unción del Espíritu Santo para comunicarla y que cada uno reciba la palabra sin estorbo en sus corazones. Todo distractor que sea removido, humano y espiritual, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, gracias. Yo creo que cada uno de nosotros que estamos aquí sabemos lo que la palabra consolación significa, ¿verdad? Consuelo. De una manera u otra tenemos un significado propio, sabemos interpretarlo, sabemos conocer lo que es la palabra consuelo, consolar, consolación. Pero yo quiero compartirte algo que el diccionario dice, porque así nos ponemos en una misma sintonía y así entendemos de qué Dios nos quiere hablar en este día. El diccionario dice que la palabra consuelo, consolar, que es la forma verbal de la cual se deriva la palabra consuelo, la palabra consolación, que son todas una misma, solo que se está conjugando diferente el verbo, significa esto. Es la sensación de alivio experimentada cuando cesa o termina un dolor.
Entonces, ¿qué es el consuelo? De acuerdo al diccionario y de acuerdo a lo que los expertos en la lengua dicen que el consuelo es cuando se termina o se alivia un dolor. Te pregunto, ¿alguien ha tenido un dolor físico? ¿Alguien sabe lo que es que tu cuerpo te duela en alguna parte? La cabeza, el estómago, la espalda, alguna parte de tu cuerpo que duele muy fuerte. A ver, levanten la mano los que lo han experimentado. Yo no sé si decir amén. Pero está fuerte, ¿verdad? El dolor cuando lo tenemos. ¿Quién no ha tenido nunca un dolor? Para que me diga cómo lograrlo. En este mundo de lo natural, a todos nos duele el cuerpo en algún momento. Y cuando uno tiene un dolor permanente, no hablo de un dolorcito pequeño que viene y se va, sino de uno que está ahí latente o que está punzante, permanente. Cuando este dolor se quita, la sensación de alivio es impresionante. Eso es consuelo físico. Imagínense ahora llevar esta experiencia al alma, al corazón, a donde no vemos lo que sabemos que es tan real como lo de afuera, pero no podemos verlo. Quien domina nuestro ser, la vida misma, el espíritu, el alma, donde está la voluntad, donde está la razón, donde están los sentimientos, que muchas veces el cuerpo con una pomada tú le puedes echar y tú le puedes calmar el dolor, pero el alma, ¿quién lo calma? ¿Quién toca el alma? ¿Quién puede tocar el alma nuestra cuando está dolida? Y el Señor dice, yo soy el Dios de toda consolación, soy el Dios que trae alivio y que termina con todos tus dolores. ¿Alguien puede decir amén a eso? Pero ahora miren qué tremendo esto, que cuando Dios fue a buscar un ejemplo de su consolación en toda la tierra, encontró una sola persona para expresar y ejemplificar el consuelo. Y escogió nada más y nada menos que a las madres. ¿Habías escuchado esto? ¿Lo sabías? La Biblia dice, te lo leo ahora mismo en Isaías 66:13. Es el último capítulo del profeta Isaías. Ha venido profetizando de Cristo. Ha venido hablando del Señor. Ha venido diciéndole a Israel que viene el Mesías. Demoró en llegar después de su profecía 7 siglos. Pero Isaías es llamado por Dios no solamente para anunciarle a Israel juicio por su pecado, sino restauración por la gracia de Dios. Y está hablando del Mesías que vendrá. Y ahora en el último capítulo Dios decide hablarle de consuelo a su gente. Y cuando habla de que los va a consolar, miren el ejemplo que Dios usa en su palabra. La Reina Valera 60 dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén tomaréis consuelo. Esto dice Isaías 66:13. Lo leo otra vez más, sobre todo la primera parte. Como aquel a quien consuela su madre. Di conmigo, como aquel a quien consuela su madre. ¿Quién te consolará? Dice el Señor, te consolaré yo. ¿Con quién se está comparando Dios? Se está comparando con mamá, se está comparando con una madre. Las mujeres que están aquí, madres y mujeres en general, te das cuenta que Dios escogió compararse contigo cuando fue a hablar de su atributo, de su carácter de consolador. Escogió sobre la tierra como ejemplo a una mujer para decir, yo soy el que consuelo. Y como una madre lo hace, así lo hago yo. La Nueva Traducción Viviente en el mismo versículo dice, los consolaré allí en Jerusalén, como una madre consuela a su hijo. ¿Y por qué dice allí en Jerusalén? Porque Jerusalén había sido la ciudad de su pecado, la ciudad de su desobediencia y la ciudad en la que ellos pecaron contra Dios. Y Dios dice, en el lugar donde ustedes me fallaron, en ese mismo lugar me encontraré con ustedes para no pagarles lo que se merecen, sino pagarles conforme mi amor que trae consuelo a sus vidas. Alguien diga amén a esto. Porque habla de un Dios que da lo que no merecemos y que regala lo que nadie espera recibir, que se llama gracia. Y eso trae consuelo. Y las madres que están aquí saben lo que es darle a los hijos no solamente lo que se merecen, sino lo que no se merecen, porque les llena el corazón el amor. ¿Me hago entender? A ver, ¿alguna mamá sabe de lo que yo estoy hablando? De llevarle el desayuno a los hijos a la mesa cuando ese cabezón no ha hecho lo que merecía. De darle un abrazo cuando quisieras darle un cocotazo. De decirle te quiero cuando quisieras decirle piérdete de mi vista. Ustedes saben el contraste de estar enojado con los hijos y en lugar de estar enojados, darle amor, misericordia y aún consuelo. Digo, ¿alguna mujer entiende de lo que yo estoy hablando? ¿Algún hijo recibió eso de su madre?
Dice el Señor, pues miren, he ahí el ejemplo en la tierra, que es un pequeño ejemplo de quién soy yo, que me voy a revelar a ustedes. La pregunta entonces hoy es, si Dios usa a una madre como un ejemplo de su consuelo, la pregunta necesaria en este momento es, ¿cómo consuela una madre? Porque si Dios se está comparando con ustedes, mamás, quiere decir que hay que preguntarse, ¿y cómo consuela una madre? Y eso todo hijo lo sabe, pero Dios mismo se da la respuesta. Los dos versículos que vienen antes en Isaías 66, leí el 13, así que estoy hablando del versículo 11 y 12. Miren ustedes cómo dicen, beban abundantemente de su gloria, como bebe un pequeño hasta saciarse de los pechos consoladores de su madre. Esto dice el Señor. Yo le daré a Jerusalén un río de paz y de prosperidad. Las riquezas de las naciones fluirán hacia ella. Por si alguien se asombra que Israel es un país próspero, el Señor dijo hace 2700 y tantos años que Él les daría riqueza y paz y prosperidad, que las naciones fluirían hacia ella. Es uno de los lugares más turísticos del planeta y que los bendeciría con riqueza de todas las naciones. Y dice el Señor, sus hijos se alimentarán de sus pechos, serán llevados en sus brazos y sostenidos en sus piernas. En esta última parte que acabo de leer, en esta última expresión, este último versículo, sus hijos serán llevados, o más bien se alimentarán de sus pechos, serán llevados en sus brazos y sostenidos en sus piernas. Dios usa tres formas verbales, tres palabras para describir cómo es el consuelo de una madre. Y lo primero que dice es, las tres palabras son estas, se las voy a decir a continuación. Alimentar, alguien diga conmigo, alimentar. Una madre es consoladora porque una madre desde el comienzo alimenta a sus hijos. Los papás, los papás modernos podemos entrar al parto de nuestros hijos y hasta cortar el cordón umbilical. Pero cuando esa criatura, niño o niña, comienza a chillar, lo único que lo calma son los pechos de la madre. Porque yo recuerdo a mis hijos cuando yo los cargaba y eran bebés, ellos decían, buscando algo en mí, cuando encontraban que no había nada, ellos se decepcionaban y los gritos llegaban más allá del techo porque mamá tiene lo que ellos necesitan. Di conmigo, alimentar. También dice abrazar, di abrazar, y también dice sostener. En estas tres formas verbales, estas tres palabras, se expresa o se ejemplifica cómo una madre consuela. Y si una madre consuela, como Dios consuela, o Dios consuela, similar a una madre, quiere decir que también Dios alimenta, Dios abraza y Dios sostiene. Di conmigo, Dios me alimenta, Dios me abraza y Dios me sostiene. Dilo otra vez más. Dios me alimenta, Dios me abraza y Dios me sostiene. Eso quiere decir que hay un momento en nuestras vidas cuando mamá ya no va a estar, pero el Dios que abraza, sostiene y también abraza y alimenta va a estar con nosotros todos los días porque Él es superior a nuestras madres, porque papá y mamá te pueden dejar, pero yo nunca te dejaré, dice el Señor. Alguien dé un fuerte aplauso a Cristo en este lugar. Así que permítame rapidito usar estas tres palabras en este día. La primera, alimentar. Di conmigo, alimentar. ¿Cómo consuela una madre? Alimentando. Ella alimenta. Ahora, no nos confundamos. Aunque usa una imagen física de alimento físico y de leche en los pechos de una madre, es mucho más que un alimento físico el que da una madre. El alimento de una madre es físico y es emocional. De hecho, la ciencia moderna descubre que cuando una mamá amamanta a sus hijos, en ese momento se crea un vínculo tan grande entre el bebé y la mamá que los niveles de la hormona oxitocina aumentan en los dos. Dicen los que saben, yo solamente estoy transmitiendo lo que dice la ciencia, que la hormona oxitocina es la que se conoce como la hormona del amor. Es decir, que por medio de esta hormona y de los niveles apropiados de esta hormona, el afecto aumenta. Es por eso que cuando un niño huele a su mamá y empieza a llorar y ustedes dicen, mira, está llorando por la vaquita. No solamente es que quiera leche, es que ahí está aquella que le produce el placer y la tranquilidad y lo alimenta en el alma. Mamá tiene el poder de alimentar el cuerpo y alimentar el alma. Ahora, ¿qué pasa cuando a mí mi madre no me pudo amamantar?
Porque cuando mi hermana nació, mi mamá no tenía leche. Y entonces le buscaron una madre, ¿cómo le dicen a una madre? Bueno, no era sustituta en sí, era porque ella tenía mamá. Era una madre de leche, no sé, una madre para alimentarla, una nodriza podría ser. Entonces había una guajira, le decimos a la gente de campo así. En el mismo hospital había una guajira que le daba leche a todos los niños que las madres no tenían leche. Y le pegaron a mi hermana y aquella se pegó como un ternero a aquella mujer. Y cuando regresó a mi mamá, que estaba la pobre seca todavía o a punto de salir, le llevó todo y le provocó una enfermedad. Una mastitis en su seno, que es una enfermedad que solamente le da a las mujeres y a las vacas. Y que le trajo infecciones tan tremendas que cuando yo nací, mi mamá no me pudo alimentar de pecho. Es decir, que los niveles de oxitoxina en mí deben estar por el suelo. Pero como Dios es bueno, me imagino que Él vino entonces con su Espíritu Santo y me dio lo que yo naturalmente no podía tener. Pero bendito sea el Señor, que Él ocupa el lugar que nosotros tenemos, aunque nosotros no podemos tener. La madre alimenta, hay un contacto físico, hay un contacto emocional. Hay una historia en la Biblia que yo les quiero compartir a ustedes, que ustedes seguramente recordarán. El faraón dijo que todos los niños pequeños entre los 2 primeros años de vida debían morir. ¿Saben de qué les estoy hablando los que han leído la Biblia? Dentro de esa cantidad de niños que habían nacido en la tierra de Gosén, donde estaban los judíos, le había nacido a una mujer un niño llamado Moisés. Bueno, de hecho lo llaman Moisés, producto de la experiencia que él vive. Cuando esta mujer tiene al niño en sus brazos y escucha el edicto del rey, ella se niega a entregarlo para que lo mataran. Y a partir de ese momento la mujer tuvo escondido a su hijo tanto como pudo. Pero un día ella y su esposo se dieron cuenta que no podían seguir escondiendo al niño porque un niño es difícil de esconder, un bebé es difícil de esconder. Porque al bebé tú no le puedes decir, no llores, que eso te va a hacer que te corten la cabeza. Él no entiende de eso. Su cerebro no está totalmente desarrollado como para saber que se tiene que callar. Él berrea cuando tiene hambre, cuando se hace pipí en los pañales o cuando se hace popó. Él tiene necesidades, el caler lo molesta, en fin, él llora y él ya dice, no lo podemos seguir escondiendo. ¿Qué hace esta madre? Hace una cesta de mimbre, pone al niño con mucho cuidado dentro de ella y luego deposita la cesta con el niño en el río Nilo. Y ve irse a su hijo en el Nilo. Y dice la historia que les voy a leer a ustedes ahora mismo a continuación, que al poco tiempo la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio, ¿qué vio la princesa? Vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo. Pregunto, ¿quién mandó a matar a los niños hebreos? El faraón. ¿Y ella era hija de quién? Del faraón. Es decir, que ella siente lástima por lo que su papá no siente lástima. Y ella desafía una orden de Dios. Porque el Dios de toda consolación puede hacer que aún los hijos de tus enemigos sean tus aliados. Pero dice la historia que esta mujer, princesa, movida a misericordia, dijo, saquen al niño de las aguas, tiene misericordia, tiene lástima de él. Y entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa y le dijo, ¿quiere que vaya a buscar una mujer hebrea para que le amamante el bebé? Y le preguntó más bien. Y la princesa le dijo, si consigues a una, tráela. Entonces la muchacha fue, llamó a la madre del bebé y le dijo, toma a este niño y dale el pecho por mí. Le dijo la princesa a la madre del niño, toma a este niño y dale el pecho por mí. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Yo no sé si ustedes están entendiendo esto aquí. Pero lo tremendo es que el diablo a través del faraón dio la orden para que Moisés muriera, porque lo que quería el diablo no era matar a los otros niños, era matar a Moisés, porque él ya sabía desde que estaba en el vientre que ese iba a ser el libertador de Israel, que sacaría a un pueblo de la esclavitud a la libertad y que lo sacaría de vivir en la esclavitud a la promesa de Dios. El diablo sabía de antemano quién tú eras.
Pero lo tremendo de esta historia es que Satanás no pudo destruir los planes de Dios, que Satanás no pudo destruir con la vida de Moisés, sino que por el contrario usó a la hija de su enemigo para bendecirlo. Y inclusive ella dice, yo le voy a pagar a usted por alimentar a este niño sin saber que le iba a pagar a la madre por darle de comer a su hijo y por darle afecto a su hijo. Cuando Dios quiere, aún te pagarán por lo que es tu derecho y es tu deseo hacer. Porque Dios sabía que no había mejor mujer sobre la tierra para que Moisés fuera alimentado en el alma y en el cuerpo que por su propia madre. Y lo tremendo de esto es que toda persona que Dios puso en tu vida, fuera madre biológica o fuera madre adoptiva, Dios escogió a esa persona para traer afecto a tu vida y para traer algo a tu vida que era necesario que tú tuvieras hoy para que el plan que Dios tiene con tu vida hoy, mañana y siempre se cumpliera contigo. La madre alimenta. Pero en realidad la madre es un instrumento que Dios usa para Él mismo alimentar nuestra alma y traer su consuelo a nuestra alma. Porque recuerden, Dios consuela como consuela a la madre. Y cuando la madre ya no puede consolar más, ahí está Dios para alimentarte el cuerpo y para alimentarte el alma y para consolarte todos los días de tu vida. Porque Él es el Padre de las luces, eres el Dios bueno, Él está a tu lado, Él te ama, Él te formó en el vientre de tu madre y Él estará contigo todos los días de tu vida. ¿Saben? Yo me imagino a Moisés ya de grande, devuelto al palacio, a la casa de Faraón, mirando a Faraón y llamando abuelo al que lo quería muerto. Teniendo por madre a la hija de su peor enemigo. Me imagino a Moisés siendo alimentado en el alma al saber que tenía una madre hebrea que pagó hasta las últimas consecuencias con tal de que su hijo siguiera vivo. Cada uno de los que estamos aquí debemos darle gracias a Dios de que nuestras madres pagaron el precio por traernos a la vida. De que nosotros no fuimos víctimas de un aborto, de que nosotros no fuimos víctimas de una muerte espontánea o de una muerte programada. Dijo Ronald Reagan, él dijo el presidente, todos los que abogan por el aborto se les permitió nacer. Y nosotros, en lugar de ser tan ingratos en no darle precio a la vida, hoy tenemos que ponernos de pie en el alma y decir, Padre, gracias por la mujer que fue el vientre que usaste para traernos a esta vida, porque a través de ella se estaba cumpliendo un propósito donde no solamente sería ella alimento para mi alma y mi cuerpo, sino también tú la usarías para que yo me encontrara contigo y finalmente descubriera que toda fuente de consolación en mi vida eres tú, Señor, eres tú, mi Dios. Eres tú, Padre. Alguien alaba junto conmigo al Señor en este lugar. Pero dice el Señor en Isaías 66:12 que la madre no solo alimenta, también abraza. Como madre que abraza a sus hijos en sus brazos. Hay una historia tremenda en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes. Salomón es ya rey. Él pidió sabiduría a Dios para reinar y se prueba su sabiduría con dos mujeres que vienen. Y vienen a juicio. Y las dos están peleando por un niño, por un bebé de meses, un bebé recién nacido aparentemente. Se están peleando porque una dice, rey, mientras yo dormía con mi hijo a mi lado y esta mujer dormía con su hijo a su lado, ella cayó sobre él y asfixió a su hijo y se murió. Y cuando ella vio que su hijo se había muerto, ella me cambió su hijo muerto por el mío vivo. Y cuando me levanté al día siguiente, me di cuenta de que ella tenía a mi hijo, el que yo tenía cerca de mí, no tenía la cara de mi hijo. Porque si algo tiene una mamá, es que sabe quién es su hijo desde que nace. Y cuando se lo traen, dice, ese es mío por encima de todos. Tú le conoces las manos, los pies, tú le conoces el pelo, el que le falta, el que le salió. Tú le conoces la oreja más chiquita, no sé, lo que tiene. Tú sabes que ese es el tuyo. Así sea el más feo entre los feos, el más lindo para ti. Porque todas las madres dicen, viste qué lindo es mi bebé. Y los vecinos y los amigos decimos, Porque el amor es ciego, pero los vecinos no. Y esta madre dice, ella me robó mi hijo, yo sé que ese es mi hijo. Y la otra dice, no, el de ella es el muerto, el mío es el vivo. Y el rey en su sabiduría dice, tráigame una espada. Y las mujeres se impresionan y miran y dicen, ¿por qué el rey mandó a buscar una espada? Y el rey dice, vamos a hacer algo para que no se sigan peleando. Con mi espada partan el niño a la mitad y denle una mitad a una madre y una mitad a la otra. Eso es crueldad. Pero él no quería hacer eso, él quería provocar algo. Entonces una de las mujeres dijo, rey, no es necesario.
con tal de que el niño esté bien y esté vivo, déjaselo a ella. Y cuando ella dijo eso, el rey dijo, entréguenselo a esta mujer, porque esta es la verdadera madre. Una madre no dejaría que su hijo fuera partido a la mitad para quedarse ella con un pedazo de un niño muerto. Una madre es que prefiere quedarse sin hijo con tal de que éste esté vivo. Por lo tanto, esta es la verdadera madre. Cuando la Biblia dice y Dios dice, soy como una madre que te sostiene en brazos, está diciendo, soy como una madre que protege hasta las últimas circunstancias. La madre de Moisés supo protegerlo poniéndolo en las aguas. No fue abandono, fue protección. La madre de Samuel supo protegerlo cuando lo llevó a la casa del profeta. No fue abandono, fue protección. Porque una madre, y nosotros debiéramos estar agradecidos, cuando nuestras madres supieron dejarnos en las manos de Dios, cuando ya ellas no podían hacer nada por nosotros. No sé si me estoy haciendo entender. Pero cuando una madre pone a su hijo en las aguas con tal de que éste sobreviva, está diciendo, Señor, lo que yo no puedo hacer lo harás tú por él. Y este niño Moisés será llamado porque será sacado de las aguas. Porque yo creo, mi Dios, que yo no puedo guardarlo con vida, pero tú sí. Y es como la madre de esta historia del rey Salomón, dejando que su hijo se vaya con la otra con tal de que viva y no que muera. ¿Qué tal si te digo que así es Dios contigo? Dios te va a proteger hasta las últimas circunstancias. Es más, si hemos leído la Biblia de principio a fin, sabremos que Él escogió morir en una cruz y escogió la muerte por nosotros para que nosotros tengamos la vida por causa de Él. ¿Alguien escuchó lo que yo acabé de decir? Porque eso no se puede escuchar así, quedarnos pasivos. Acabo de decir que Dios se hizo muerte para que tú tuvieras vida. Que Dios se hizo carne y se limitó para que nosotros fuéramos ilimitados. Que Dios se hizo temporal para que nosotros fuéramos eternos. Porque Dios siempre llegará hasta las últimas circunstancias con tal de abrazarnos, de protegernos, tanto como una madre lo hace y más de lo que una madre lo hace. Cuando mi hermana tenía 19 años de edad, una mañana amaneció inflamada completamente sin poder ni tan siquiera orinar una gota. Sus riñones se habían tapado. Se enfermó con una enfermedad crónica que los doctores inmediatamente diagnosticaron y dijeron, ella no tiene solución. La única solución es una diálisis temporal y luego esperar a ver qué sucede. Empezaba una carrera en aquel momento, una licenciatura en enfermería y sabía más o menos lo que era una diálisis y le dijo a mis padres, yo no me voy a someter a una diálisis, déjenme morirme. Imagínense ustedes escuchar de tu hija de 19 años que te está pidiendo que la dejen morir. Mis padres desesperados llegaron a una junta médica. Yo tenía 14, 15 años en aquel momento y me dejaron que entrara a la junta médica. Y el doctor les dice, mientras mi hermana está en una sala de hospital, en un cuarto, en una cama, el doctor les dice a mis padres, ya ustedes escucharon el diagnóstico, no hay solución médica, una diálisis es algo temporal más o menos para que ella pueda vivir y luego hay que dejar a ver lo que pasa. Tal vez puede vivir años, pero va a vivir años de limitación, de tener los riñones acabados, de tener muchos, y llega un momento en que la diálisis ya no se puede hacer más. Doctor, ¿qué otra solución hay? Y él dijo, un trasplante de riñón. De los 3 que estábamos en esa habitación, la primera en reaccionar fue mi madre, y dijo, yo le doy mi riñón. Mi papá también lo dijo, y finalmente lo dije yo. Pero yo saqué el mejor argumento. No, espérense, yo hablé de final, pero con el mejor argumento. Yo les dije a mis padres, ustedes no son genéticamente compatibles con mi hermana. El único que es genéticamente compatible con ella, porque soy hijo tuyo y tuyo. Así como ella lo es, soy yo. Déjenme dar el riñón. ¿Qué creen que hicieron mis padres? Los 2 se tiraron en el piso, porque no iban a permitir que una hija sobreviviera y poniendo en riesgo al otro. Era un momento tremendo. Ahora yo te pregunto, ¿qué crees que hizo mi Padre Celestial? Cuando nos vio en esa encrucijada peleándonos por cada uno, darle un riñón a ella. El Señor dijo, ninguno de ustedes mueva nada de ustedes, porque yo tengo un órgano nuevo para ella sin hacer trasplante. Les voy a hacer nuevos los riñones. Y lo hizo. Y en 25 días después de esto, en 25 días después de toda esta maraña de situaciones, los riñones de mi hermana fueron tocados sobrenaturalmente y se sanó. Los doctores, los más ateos, los más científicos, los que no creían en probabilidades de sanidad, dijeron, ¿qué es esto? Y una se atrevió a decir, es un milagro. Y la miraron como diciendo, cállate, que en el reino de los milagros nosotros no creemos. Le prohibieron tener hijos. Un año después se casó y mi hermana tiene 2 hijos. Uno 21 y la otra 16.
Qué bendito es Dios que nos puede cargar en sus brazos cuando nosotros nos ponemos en un dilema y no sabemos cómo vamos a sostener a los que amamos. Pero Dios sabe sostenerlo por nosotros. No todas las historias con Dios terminan igual, pero todas las historias con Dios terminan bien. No todas las historias con Dios son iguales, pero en todas las historias Dios consuela igual. Porque Dios es el Dios de toda consolación, lo cual quiere decir que cada consolación de Dios tiene que ver con una experiencia muy propia, muy personal, muy íntima, pero todas son de Dios y todas bendicen el alma y sanan el corazón. Si alguien lo ama en este lugar, le puede dar un abrazo al Señor. Yo espero que en esta semana el Señor te haya alimentado y te haya abrazado, pero si no ha sido así, oro en este instante, en el nombre de Jesús, que por su Espíritu Santo recibas el abrazo del Señor. Ahora mismo, el que nunca antes lo ha experimentado, que Él te abrace en este instante. Que Él llene cada vacío de tu alma, cada rincón donde hay necesidad, que no lo pueden llenar los hijos, ni el esposo, ni la esposa, ni los padres, ni la familia, ni las finanzas, ni las experiencias. Que ahora en el nombre de Jesús te abrace el Padre, te proteja con su agenda divina, con su protección sobrenatural, con su poder a favor tuyo. El Espíritu Santo, como una madre, está ahora mismo sobre ti y te está abrazando con sus brazos firmes y te dice: no temas, yo estoy contigo, no temas, no te dejaré. Pero Dios dice que una madre alimenta, di conmigo, alimenta. Una madre sostiene los brazos, abraza, lo cual quiere decir que una madre protege, di conmigo, protege. Pero en tercer lugar usa la imagen de una madre que sienta a sus hijos sobre las piernas. Una madre sostiene, porque dice así el versículo: una madre sostiene, así como la madre sostiene a sus hijos en sus piernas. Di conmigo, sostiene. Y esto habla de afirmar. Los hijos, cuando somos pequeños y vamos creciendo en la vida, nos sentimos afirmados con nuestra madre. Yo lo veo en mis hijos. Michi es un melado conmigo. Michi siempre está pegada a mí, siempre está abrazándome hasta que se enferma. Cuando ella se enferma, pareciera que me odia. Ella corre a su mamá. ¿Quién quieres que duerma contigo? Mami. ¿Quién quiere que esté a mi lado? Mami. ¿Quién quiere que te dé la medicina? Mami. Tú no. Y parece una niña, ¿no? Bien chiquita. En ese momento yo me siento como que me rechazó. Yo digo: Dios mío, que se sane rápido. Yo no soporto que ella me rechace y me cambie por su mamá. Así de egoístas somos. Pero sucede. La madre ocupa un lugar que lamentablemente es así. Los padres no ocupamos ese lugar. En ese momento, en ese instante, mamá es mamá. Mamá es única. Quiero decirte algo. En ese instante, cuando mamá ya no puede ser única, Dios es único. Dios es único. ¿Lo puedes creer? Dios es único. Yo hablaba con mi hermana ayer. La felicité un día antes porque sé que hoy iba a ser difícil. Ella vive en Cuba. Las comunicaciones se demoran mucho. Cuando la llaman, le pregunto: ¿dónde tú estabas? Y me dice: acostada. Le digo: ¿estás enferma? Y me dice: ya tú sabes. Y me doy cuenta de que la enfermedad es del alma, porque este es el primer domingo que ella pasa sin mi mamá. Y yo le digo: mira, te voy a decir algo. Tan hijo eres tú como soy yo. Y yo puedo decirte ahora en este momento: sí, la extraño. Sí, yo estaba viendo una foto de mi mamá hace 5 minutos, pero no para llorar, para darle gracias a Dios por su vida, para gozarme en lo que la viví y la disfruté. Y te puedo decir algo ahora, mi hermana: el Espíritu Santo me dio consuelo. Se los digo a ustedes de todo corazón. Yo no estoy fingiendo porque soy pastor. Es un milagro. Yo mismo me pregunto: Señor, ¿qué es esto? Porque yo tengo gozo, porque tengo paz. Porque un día de las madres me levanto y no siento ahora en este momento vacío, sino por el contrario me siento lleno. ¿Saben por qué? Porque cuando mamá en ese momento único ya no está, está mi papá. Estoy hablando del cielo. Está el Dios que es como padre y madre. Ahora entiendo la promesa. Cuando el padre y la madre te dejen, con todo yo te recogeré en mis brazos. ¿Sabes? Eso, experimentarlo, te demuestra que Dios es tan real. Dios sostiene, Dios afirma. ¿Saben? Cuando yo era niño, no me considero que fue un niño inquieto, me considero que fue un niño tranquilo, normal. Lo único que era un niño que crecía en Cuba, en una tierra, en un país y en una época, en una generación que dicen que fue la última que jugó en las calles y que los niños jugamos a las bolas, a los trompos, nos subíamos en los techos y hacíamos un montón de cosas que eran divertidas, pero que eran peligrosas. Y un día un amigo que era nuevo en el vecindario, nadie quería entrar a la casa del amigo porque su mamá tenía fama de loca. Y les digo por qué era fama de loca, porque el papá del niño, que ya había muerto,
que era mucho mayor que la mamá, era un famoso psiquiatra de la ciudad, que había sido el dueño de una clínica antes de los Castro, era el dueño de una clínica de psiquiatría. Y la mamá de este niño era una paciente del lugar. Y el psiquiatra se enamoró de la mujer, dejó a su esposa con otros hijos y se casó con esta mujer y de ella nació este niño. Y el niño quería ser amigo de todos, pero nadie quería jugar con él porque las madres de todos decían, la mamá está loca, ten cuidado. La mía también me lo decía. Pero a mí me dio pena el muchacho. Y yo quise jugar con él. Y él me dice, tengo una terraza en mi casa, una placa, un techo así de los altos, de los antiguos, pero una casa de las que había de antes en Cuba, de esas largas. Y dice, tengo un techo que me encanta jugar en él. ¿Me acompañas? Ay, tengo que entrar a tu casa y esto es tu mamá. Me dijeron que es loca y se come los niños, los mete en una java. La gente cree historias. Pero dije, lo voy a hacer por este niño porque me di cuenta de que estaba solo. Y entré con él, me llevó a su techo y ahí empezamos a jugar. Y cuantos juegos se le inventaba, pues yo lo hacía. Y en uno de esos juegos salto de un muro al otro y no me doy cuenta de que había una tabla con una puntilla. Fue la primera vez que me pasó eso. ¿Escuchaste? La primera vez. Y cuando yo pongo mi pie, este pie, el pie derecho, que ahora después de 40 años el tendón me tira y yo digo, ¿qué me pasó ahí? Y el otro día me recordé de aquella puntilla maldita. Y entonces yo clavo mi pie con la misma velocidad que yo meto el pie hasta adentro. Lo saco. Y cuando yo lo saco en el calor de esa isla, bendita, aquel pie empezó a dar unos latidos y la sangre comenzó a correr por dentro del zapato. Y el niño se asustó y yo no puedo ver sangre, si es la mía peor, yo me pongo todo desmayado. Y con la ayuda del muchacho y la pared bajé las escaleras, la madre quería, quítate el zapato. Y yo decía, no, que ella es la que mete a los niños en la agua. Y le digo, no señora, en ese momento me olvidé del miedo de la mujer. Lo que quería era llegar a mi casa, porque con dolor y todo, yo lo que quería era llegar a casa, porque cuando yo llegara a casa, con todo mi dolor y con toda mi herida, iba a tener paz. Y cuando yo llegué a mi casa, quien me abrió la puerta, como siempre, fue mi mamá, la pobre. Y cuando me vio, soltó un suspiro y dijo, ay, Alex. Ese ay, Alex era, me duele tanto como a ti, no te voy a preguntar dónde estabas. Y me dio un abrazo. El dolor estaba allí. La herida estaba allí, la sangre estaba allí, la clínica venía por delante, la inyección contra el tétano estaba a punto de llegar, la cura estaba a punto de llegar. Mis heridas cuando niño no se sanaban siempre, sino que normalmente se infectaban. Venían procesos donde yo el antibiótico no lo podía tomar porque hacía daño a mi estómago, había que inyectármelo. Imagínense ustedes todo lo que venía por delante. Pero en ese preciso instante, la idea de lo que venía se disipó porque Dios a través de mi madre me estaba dando consuelo. Y para cerrar el momento llegó Migdalia. Migdalia era la madre de uno de mis amigos de la niñez, Daniel, pero Migdalia vivía frente a mi casa. Su esposo era el pastor de la iglesia bautista y en ese momento ella era la madre de mi amigo, más tarde sería mi pastora, pero ella siempre tuvo corazón de madre y de pastor. Ella me pasó el brazo por detrás de la espalda e hizo lo que todo cristiano sabe hacer. Comenzó a orar por mí, le decía, Señor, en el nombre de Jesús, cuida a Alex, cuida su pie, haz que se sane lo más pronto posible, bendícelo ahora, sé con su dolor, consuélalo con tu Espíritu Santo. ¿Y qué creen ustedes que ocurrió? Nunca se me va a olvidar, por primera vez yo estaba experimentando el poder de Dios, porque lo que hacemos los cristianos cuando a otros les pasa algo, no es decir, ¿dónde tú estabas para que te clavaras esa piedra? Es pasarles el brazo, es orar por ellos y es pedir consuelo del Padre de toda consolación. Dios sostiene, Dios consuela. La Biblia habla de Agar, la esclava de Abraham y Sara. Recuerdan que Sara no podía tener hijo y le dijo, mira, puedes tenerlo con Agar. Agar tiene un hijo llamado Ismael y cuando Ismael era un muchachito semiadolescente, finalmente se le da el milagro a aquella mujer y tienen a Isaac. Y cuando el niño nace, Ismael empieza a molestar a su hermano y Sara le dice a Abraham, tienes que sacar a Agar de la casa con Ismael porque se está burlando de Isaac, que es el hijo de la promesa. Abraham al principio no quiere hacerlo hasta que Dios interviene y le dice, tienes que dejarla ir con su hijo y yo me ocuparé de ella. El momento que les voy a leer, el relato que les voy a leer es justo cuando Agar se fue de la casa, está en el desierto, están a punto de morir porque se les acabó el agua. Y dice la Biblia, cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. El único árbol que encontró, lo puso ahí a la sombra. La madre siempre comparte con los hijos. Si hay una sola cosa, eso va a ser para los hijos. La mamá sabe.
Yo siempre pensé que a mi mamá le gustaba el ala del pollo hasta que me di cuenta de que no había para más. Y hasta que me di cuenta de que ella quería comer muslo también y pechuga. Solo que lo estaba compartiendo con sus 2 hijos y con su esposo. Y ella se quedaba con el alita. Eso es lo que hace esta mujer. El arbusto y la sombra es para ti. Entonces se alejó, se sentó a unos 100 metros de distancia, se echó a llorar y dijo: no quiero ver a morir al muchacho, no quiero ver morir a mi hijo. Pero Dios, escucha esto, Dios escuchó llorar al muchacho. ¿Quién lo escuchó llorar? Dice que la mamá no quería escucharlo llorar porque las madres tienen límites. Y cuando sabes que no puedes ofrecer nada, te cierras. Pero cuando tú te cierras y ya tú estás acabada, ahí comienza Dios a escuchar por ti y a hacer lo que tú no puedes hacer. Y dice que cuando esta mujer dejó de escuchar o se tapaba los oídos, no quiero oírlo llorar, lo oía pero no quería, dice que Dios escuchó llorar al muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y a Agar le dijo el Señor: ¿qué pasa? No tengas miedo. No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho. Allí extendido en el suelo, Dios lo vio y lo vio llorar. Ve tú a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar. Dios abrió los ojos de Agar. El Dios que tiene los oídos abiertos a nuestra necesidad sabe abrir nuestros ojos para calmar nuestra necesidad. Dios abrió los ojos de Agar. Ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua, dio de beber al niño. El muchacho creció en el desierto. ¿Dónde creció el muchacho? En el desierto. Y Dios estaba con él. Llegó a ser un hábil arquero. El muchacho creció en el desierto porque los lugares más inhóspitos, donde menos recursos hay, donde una madre no tiene para darle a su hijo, si Dios mira el llanto de tus hijos y Dios mira tu limitación, Él hará alianza contigo y Él bendecirá tu descendencia y la bendecirá donde no es posible ser bendecida. Ese es el Dios de toda consolación. Por eso hoy nuestra mirada tiene que ser puesta no en mamá, sino en el Padre. Bueno, nuestra mirada tiene que ser puesta en Él. Y Él le dice a la madre: ve tú a consolarlo. Pero no porque el consuelo y el poder del consuelo esté en ti. No, no, no. Porque a través de ti yo voy a traer mi consuelo. ¿Recuerdan a Pablo? Yo hablo del Padre de las misericordias y del Dios de toda consolación. Di conmigo: Dios de toda consolación. Cuando mamá consuela, está consolando Dios. Cuando papá consuela, está consolando Dios. Cuando alguien en la iglesia te consuela, es Dios a través de ese alguien. Cuando alguien en la vida te consuela, es Dios a través de ese alguien. Porque Dios es Dios de toda consolación. Un aplauso para Él, por favor. El Señor le dice, la Reina Valera dice, ve, la Nueva Traducción Viviente dice, ve a consolarlo. En la Reina Valera del 60 dice, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. ¿Qué dice Dios que hace una madre? Alimenta, abraza y sostiene. Ve y sosténlo con tu mano, porque te usaré a ti para hacer de él una gran nación. El consuelo tiene el poder de bendecirnos en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. El consuelo es integral, porque el consuelo es de Dios. Alguien dice, ay, me gusta escuchar a esta persona porque me da consuelo cuando habla. Estás escuchando algo de Dios que está sobre esa vida. No pienses que mamá es grande porque mamá consolaba. Mamá era usada por Dios y mamá es usada por Dios. Pero quien está sobre mamá es para el Padre Dios. Y Él sabe cómo consolarnos de manera integral. Él sabe consolarnos en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y en cada área de nuestra vida, el Señor nos alimenta, nos protege y nos afirma. Yo quiero que hoy se abra tu entendimiento, que tu espíritu se abra hoy a recibir esto. Nadie más te va a alimentar, te va a proteger y te va a afirmar como Dios lo puede hacer. No hay mejor vida en la cual tú te levantas en Dios y tú duermes en Él. No hay mejor vida de saber que Dios es el que está contigo, que es Él el que te bendecirá. Porque todos los demás y todo lo demás se termina, pero Dios no. Él es el mismo Dios de siempre.
El Dios que consoló a el hijo de Agar en el desierto. El Dios que trajo consuelo por medio de Salomón a la madre verdadera del niño. Él es el Dios que estuvo con la madre de Moisés y con Moisés en las aguas. Dios es el Dios de toda consolación. Dios estuvo contigo en tu salud y Dios estuvo contigo en tu enfermedad para sostenerte en ella y para levantarte de ella. Dios estuvo contigo cuando estabas rodeado de familia y cuando estabas solo. Dios nunca deja de ser y Dios nunca deja de estar. Cuando tú invitas a Jesucristo a tu vida, Él viene y la persona del Espíritu Santo viene. Y el Espíritu te dice, yo soy el Espíritu de toda consolación, porque yo soy Dios. Y si yo vivo en ti, ¿por qué andas desconsolada? ¿Por qué andas desconsolado? Si yo, el consuelo eterno, vivo dentro de ti. Por eso permítame en esta mañana cerrar hablándote de dos formas, porque a alguien Dios le hablará de una manera y a alguien Dios le hablará de otra manera. Dios te trajo en este día, en primer lugar, a este lugar. Y esto es lo que quiero que te lleves de todo lo que he dicho hasta ahora. Dios te trajo en este día, iglesia, hijo e hija de Dios. Déjame ver tus manos si has nacido de nuevo. Si tienes a Cristo en el corazón. Si profesas su nombre. Si confiesas su nombre. Si crees en Él. Si has recibido vida eterna. Aleluya. Dios te trajo en este día para decirte, yo no voy a manifestar mi consolación que es eterna a través de nadie más, sino a través de ti. Te he puesto sobre esta tierra, sobre esta ciudad y sobre esta generación, porque eres tú, como Agar, a quien Dios usará para consolar al Ismael. Eres tú, iglesia, eres tú, mujer, eres tú, hombre de Dios, el agente de consolación que el Espíritu Santo se usó y va a usar y va a seguir usando para traer consolación a alguien más. Alguien levanta su brazo en este día y dice, Señor, úsame a mí. Yo quiero ser ese canal de consolación. Yo quiero ser como aquella mujer, esposa de pastor, abrazando a Alex y trayendo vida en su dolor. Yo quiero ser la palabra de aliento, la palabra de consolación. No juicio, no condenación, sino consolación del cielo. Y oro en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo aumente la unción de la consolación sobre tu vida. Y que te levante para consolar a otros. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero Dios también te trajo en esta mañana, si llegaste en media desconsolada. Todo el que no tiene a su mamá en este día, es un día amargo para algunos. Ay, no tengo a mi mamá, ¿cómo lo voy a disfrutar? Lo vas a disfrutar porque Dios nunca deja de ser. Y Dios te trajo en este día para decirte, este no es el día de mamá. Este es mi día. Este es mi día para encontrarme contigo. Este es mi día para decirte que tu consuelo no estaba en mamá. Porque si tu consuelo estaba en mamá, el día que ella se fue, terminó. Tu consuelo estaba en mí. Yo se lo di a ella el tiempo que estuvo sobre la tierra para consolarte en momentos que tú lo necesitabas. Pero era yo manifestándome a través de tu mamá. Yo soy el Dios de toda consolación. Por favor, que hoy el Espíritu de Cristo que está dentro de ti pueda clamar, Abba, Padre, pueda decir a Dios papá, papito, con intimidad, y de Él pueda recibir el consuelo que solamente seca lágrimas y trae gozo en medio de la necesidad, en medio del dolor. ¿Alguien puede recibir lo que yo estoy diciendo? El Señor es el Dios de toda consolación. Quiero pedirte que te pongas de pie un momento.